y tenemos a nuestro habitual columnista, ya habitual, Eduardo de Vega. Pero antes quiero hacer una aclaración para los suspicaces. Por ahí conversando, no ha faltado quien dijo, pero che, llevas a tal, que es de tal partido, del otro. Dos cosas quiero aclarar al respecto. La suspicacia va a existir siempre, y por más que uno haga una aclaración, a lo mejor después tampoco sirve. Pero no importa, yo por lo menos me siento en la obligación de hacerlo. Acá vienen todas las corrientes políticas, cuando hablan de política. Cuando hablan de temas específicos y son columnistas, son acuerdos que hemos hecho por varias razones. Primero, porque yo considero que tanto Eugenia Cavallaro, que en su ideología es socialista, como Eduardo de Vega, que adhiere a un partido político que en este momento es el PRO, pero que ha tenido una historia vecinalista, en Pringles, en fin. De eso yo no quiero hablar de ellos porque no corresponde hacerlo. Lo que quiero decir es que estos dos columnistas que enriquecen nuestro programa han sido elegidos o se ha consensuado con ellos en función a que yo considero personalmente que son personas dotadas, estudiosas, rigurosas. Entonces a mí no me importa de dónde provienen. Si mañana se sienta un peronista y pasado se sienta un radical, bienvenido sea. No para hablar del partido político. Del partido político que representan es otra historia y es otra instancia. Seguramente algún día hablaremos de eso. Pero quiero decir, para eliminar suspicacias, que yo no elijo a la gente porque coincida con ellos políticamente. Puedo coincidir o no, eso es otra historia. Pero hablemos de profesionalismo, muchachos. Seamos un poquito realistas, objetivos, inteligentes cuando analizamos las cosas. No mezclemos todo, no todo se puede mezclar, no todo da lo mismo. Hecha la aclaración, Eduardo de Vega, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Ricardo. Gracias por venir en este día. No, al contrario. Buen día a toda la audiencia de FM Ciudad. No, viene bien lo que vos decís, porque yo también he escuchado el comentario por ahí en la calle, grupos de gente conocida, ¿no? Y realmente no me parece desacertado que se etiquete a la gente por su posición política y demás, o que eso fuera una mácula como para que uno no pueda hablar. Obviamente que todos los que tienen una opinión, esa opinión tiene un sesgo de un determinado pensamiento que muchas veces coincide con el pensamiento de algún partido político, pero por supuesto. No me parece mal, me parece que la diversidad es buena. Eugenia es una persona que milita en el socialismo desde hace bastante tiempo y yo estoy en otra postura, o sea que ¿cuál es el tema? Sí, Nada, ninguno. A mí lo que me interesa, bueno, obviamente que me interesa su pensamiento político, pero lo que es de interés para este espacio es su actividad cultural, su conocimiento del tema. Por supuesto. Y esas cosas hay que aprovecharlas, vengan de donde vengan. Vengan de donde vengan, pero además, porque vincular eso es de una mezquindad absoluta, es decir, hay que tener la mente abierta. Si vamos a hacer un programa de radio en serio, tenemos que ser profesionales, tenemos que dejar ese tipo de cosas para la charla de cocina. En la charla de cocina es otra historia. Acá las personas que vienen, la locución, la artística, todo lo que pasa en el programa es un tema de decisión lo más profesional posible, ¿no es cierto? Por eso hay un cuidado. Matías ha hecho inversiones importantes en la tecnología, el cuidado en la artística, el cuidado en la locución, el profesionalismo de las voces, el armado del programa, los copetes, todo se trata de hacer de la mejor manera posible. En esa línea se inscribe también la gente que se sienta aquí a conversar con nosotros. Entonces, muchachos, aparten la ideología, no tiene absolutamente nada que ver. Una sugerencia: el águila no caza moscas. Bueno, superado esto, Dale. Creo que no da para más. No da para más, absolutamente. Solamente hacer la aclaración. Es cierto que uno muchas veces se siente tentado. A ver, yo que soy una persona que me he dedicado muchos años de mi vida a la política, tengo que hacer un esfuerzo para tratar de neutralizar es que esa es una actitud. Pero sé de dónde lo estoy haciendo. Seguramente que en algún momento, o no, pero casi con seguridad te diría que en algún momento seguramente vamos a hablar de política, pero no en esta columna. Pero ¿por qué no? Claro, por supuesto. No es la idea que sea en no es la idea, no, claro, no es la idea. Así que bueno,
Bueno, que yo la verdad que venía hoy pensando en hablar sobre, terminar un poco el tema de seguridad que dejamos pendiente el otro día, pero vos me hiciste una propuesta así que pareció al pasar y justamente en un tema que a mí me interesa mucho, me dijiste, ¿por qué no hablamos de la lluvia? Digo, ¿por qué no? Sí podemos hablar de la lluvia. La lluvia y sus consecuencias. Y sus consecuencias. Claro. Y qué mejor en un día como este, porque cuando sale el sol todo el mundo se olvida de los enormes problemas que causan las lluvias en algunas partes de nuestro distrito, y sobre todo cuando las lluvias son muy copiosas, muy abundantes. No hace mucho tiempo, hace fin del año pasado, me invitan en un grupo que es el Consejo Asesor del INTA, del que ahora formo parte, me invitan a hablar sobre el tema del Código del Agua. Me invitan a hablar de ese tema porque había quedado pendiente de un pequeño congreso que se hizo hace 2 o 3 años sobre aguas subterráneas y riego y demás, donde yo tuve una participación activa. Bueno, me habían invitado precisamente porque yo durante muchos años me dediqué a leer mucho sobre el tema de aguas subterráneas y bueno, en función de eso me invitaron y la verdad que fue una reunión que lamentablemente como tantas otras después no se concretan en hechos, pero bueno, abrió una posibilidad. A partir de ahí entonces me invitan a fin del año pasado a hablar, a retomar un poco aquella conversación y hablar del Código del Agua. Entonces me puse a leer, bueno, a mí las leyes me gustan, pero la verdad es que leí el código, que es un código bastante anacrónico. Bueno, hemos estado hablando estos días, sí. Vos estabas hablando del tema del dique, bueno, estás involucrado en eso. La verdad que la ley de aguas de la provincia es una ley que va a haber que modificarla prontamente porque es arcaica e inaplicada. Entonces, de nada sirve. Pero bueno, mientras leía eso, y justo coincidió con la semana posterior a las inundaciones de octubre, o sea que esto fue en la primera semana de noviembre, se me cruza un escrito que me llamó poderosamente la atención y me metí y lo leí. Este escrito es de Florentino Meguino, escrito en el año 1884, hace 131 años. No me digas nada. Sí. Con sentido de magnitud, mirando hacia adelante. Impresionante. Claro. Y ese trabajo se llama Las sequías y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Que yo alguna vez había leído algún párrafo, pero no había leído el trabajo completo, que no es demasiado extenso, serán 70, 80 páginas. Y me impactó mucho la visión de Ameguino, pensemos en la época, ¿no? Y él empieza... Repetime la fecha, por favor. 1884. Cerquita de la presidencia de Sarmiento. Exactamente. Bueno, él empieza diciendo que me causó, aparte me encanta cómo está escrito, es decir, muy observador de las formas, porque me parece que son muy importantes. Y él empieza escribiendo diciendo, cuando se habla del tema de todas las canalizaciones que se preveían para la provincia de Buenos Aires, dice, el entusiasmo no se me comunica. Dice, y me quedo pensativo y reflexionando si todo esto que se está planeando, que eran todas las canalizaciones en la provincia de Buenos Aires, no será peor el efecto de esas canalizaciones que los beneficios. Y a partir de ahí desarrolla toda su teoría, que básicamente dice que lo que no hay que hacer es enviar rápidamente el agua al mar, sino que hay que frenarla y usarla, porque no es un recurso abundante. A partir de ahí él desarrolla muchas teorías y habla de muchos de los canales que hoy están y que vemos que no funcionan. Y bueno, y tiene toda la razón del mundo. Basado en ese trabajo, la Universidad Nacional de La Plata, hace unos años, empezó a desarrollar la Facultad de Ciencias Agrarias a través de su departamento de hidrología, comienza a desarrollar un proyecto que hoy se llama GeoQ, y es un proyecto de estudio y restauración ambiental. Y celebra un convenio con la Municipalidad de Olavarría para hacer el estudio de la cuenca del arroyo Tapalqué,
que generó varias inundaciones graves en la ciudad de Olavarría, gravísimas. Bueno, yo digo, esto no tendremos que mirarlo nosotros. Y la idea es evitar que el agua llegue a los lugares donde causa daño. Y nosotros, la verdad que en Pringles, con el arroyo Pillahuinco Grande y Pillahuinco Chico, tenemos todo un tema. Es decir, cambió el paisaje de la región con el avance de las personas, ¿no? Con el avance de la civilización, el paisaje cambió. Y eso hizo que el agua que originalmente llegaba lentamente a nuestra ciudad llegara con mucha velocidad y generara los desbordes y las inundaciones que habitualmente genera. Bueno, ¿qué pasó? A ver, la cuenca alta del Pillahuinco Grande y el Pillahuinco Chico está en la zona serrana. La zona serrana, hace 130 años, cuando escribía Meguino, era una zona de pastizales altos, de alguna vegetación arbustiva, sin presencia de ganado, lo que hacía que las precipitaciones que caían en esos lugares escurrieran con mucha lentitud, con lo que le daba a los cauces naturales de nuestros arroyos, tanto el Pillahuinco Grande como el Chico, les daba el tiempo suficiente para desagotar sin inundar. Había una absorción allí en la altura, digamos. Con el avance de la civilización, todos esos campos dejaron de ser campos incultos, digamos. Claro. Uh-huh. Y comenzaron a cultivarse, aparecieron las ovejas, grandes pobladoras de la zona serrana, toda esa vegetación desapareció. Continuó el avance y entró la agricultura, en toda esa franja que va, digamos, en la cuenca alta de los arroyos, con lo que dejó completamente despoblados los suelos y mucho peor después cuando comienza la siembra directa, que genera un problema que se agrava. Bueno, eso hizo que de golpe... La siembra directa contribuye a la impermeabilización del... No, lo que pasa es que, a ver, al dejar, al haber poco material vegetal, digamos, sobre la superficie, bueno, eso acelera el proceso de escurrimiento. Entonces, básicamente eso por la fumigación, ¿o no? Sí, por control de los pastos, digamos, para efectuar la siembra directa. Y aparte aparecieron cultivos que dejaban poco cobertura de rastrojo, como básicamente los cultivos de verano, y básicamente el girasol y la soja. Claro. Bueno, eso fue acelerando. Entonces, en algún momento yo discutía con un amigo arquitecto acá que opinaba sobre los temas de las inundaciones o del trazado urbano de Pringles, y decía que mal que habían trazado el pueblo en este lugar, que se llenaba de agua, qué sé yo. Y la verdad que uno escuchaba eso y decía, tan equivocados habrán estado nuestros antepasados que habrán hecho. Y claro, no se inundaba, porque el agua no llegaba, no se inundaba, no fundaron un pueblo en un lugar inundable. Porque precisamente eso era lo que buscaban los primeros pobladores, en un lugar donde estuvieran seguros, donde no tuvieran problemas, no iban a meterse no estaban arrinconados como ocurre a veces en grandes ciudades que terminan poblando los bordes o la ribera de los ríos, claro. Bueno, acá había lugar como para hacerlo, lo hubieran hecho 10 kilómetros más arriba y lo hacían arriba de la sierra. Bueno, la verdad que eso no ocurría y comenzó a ocurrir. Y en base a eso, yo los puse esto en esa reunión, a muchos les interesó y les digo, miren, yo puedo hacer el contacto con la gente de la universidad y ver si podemos hacer algo parecido a lo de Olavarría en Pringles. Lo primero que hice fue llamar a Olavarría, que rápidamente me conectaron desde el gobierno de Olavarría, y bueno, me conecté con la universidad, conseguí mucha más información, me mandaron un convenio para poder hacer con el municipio de Pringles, casi te diría que comparado con la magnitud del problema, de muy bajo costo, hablamos de 100.000 pesos, para hacer un estudio de restauración y todo el seguimiento del proceso de restauración ambiental. Bueno, esto lo llevamos al Consejo Deliberante, el Consejo dio el ok, el Ejecutivo dio el ok, pero después por esas raras cuestiones... ¿Esto en qué año fue? Ahora, en
en este año. Perdón, yo pensé que era más atrás. No, fue incorporado en el presupuesto 2015, pero después, mediante algunas correcciones que se hicieron del presupuesto, porque había algunos errores, desapareció la partida. O sea que nos quedamos sin la partida para hacer estudios. Bueno, ahora vamos a ver si lo podemos revitalizar. Pero digo, a ver, el estudio, hay una parte del estudio hecho que es en la Cuenca Alta, que lo hizo la Universidad de La Plata hace unos años, o sea, con lo que soluciona bastante el problema. Lo que tiene este sistema GeoQ, que es capaz de simular lo que ocurre en la cuenca media, que somos nosotros, o sea, donde está ubicada la ciudad, se pueden hacer simulaciones en base a las precipitaciones caídas en la zona alta, o sea, donde se originan los caudales de agua y demás, y hace muy previsible todo lo que hay que hacer de ahí para abajo. Para dar un ejemplo, una lluvia de 90 milímetros en la zona de la cuenca alta del Pillahuinco Grande, que es el que está estudiado, el Pillahuinco Chico no, en la zona alta del Pillahuinco Grande, genera un volumen de agua en pocas horas que es capaz, para que se den una idea de... para cuantificarlo y darle el tamaño, que es capaz de tapar toda la planta urbana de Pringle con 2 metros de agua. Ese es el volumen que se genera en muy poquitas horas con una lluvia de 90 milímetros. Si a eso le sumamos que muy posiblemente, si llueve en 90 en la sierra, es posible que acá también llueva lo mismo o parecido, bueno, la acumulación de agua es enorme. No hay ningún cauce capaz de sacar eso, porque siempre se recurre a, hay que ensanchar los cauces, hay que canalizar, hay que limpiar. Sí, no digo que no sea necesario, pero lo que hay que hacer es evitar que el agua llegue. Claro, en todo caso, eso son tareas secundarias, digamos, exactamente, soluciones secundarias. Bueno, es un trabajo muy interesante, porque aparte involucra, es transversal a toda la sociedad y a todo el distrito. Fíjate que estas lluvias que ocurren en la zona alta, cuando ocurren con velocidad, arrastran muchísimas partículas de suelo y los deterioran, los erosionan. Cuando llegan a la cuenca media, que es donde está nuestro pueblo, lo inundan. Y después que se va el agua del pueblo, va para los campos bajos, donde todo ese material que se erosionó de la zona alta empieza a decantar y quedarse en el suelo, porque ese agua después escurre con mucha lentitud hacia el mar, digamos, decantar y acumularse en el suelo, tapando todos los poros de los suelos, lo que los hace, desde el punto de vista agrícola, bastante problemáticos y de poca productividad. O sea, que genera problemas en la zona alta. Yo con un razonamiento decía, pucha, si lleva, no llevará materia orgánica y los hará más más fértiles. Lo que pasa es que, sí, por supuesto que materia orgánica también va, pero la materia orgánica se disuelve en el agua. Lo que no se disuelve es lo que decanta. ¿Tá? La materia orgánica se va en el agua. En cambio, los minerales, que son los que se depositan en el suelo y tapan los poros, esos quedan ahí. Por su peso, digamos. Claro, digámoslo de esa manera. Sí, por su peso específico, digamos. El tema es el siguiente, a ver, genera problemas de erosión en la cuenca alta, genera inundación donde está la población y genera deterioro de los campos bajos en la zona baja. Es decir, afecta a todo el mundo. Si nosotros logramos neutralizar esto, o sea, reducir el escurrimiento tan enorme, le generamos un beneficio adicional a la zona alta, evitamos las inundaciones de Pringle y un beneficio adicional a los campos bajos. A ver, mejor no puede cerrar. Evidentemente esto hay que hacerlo. De hecho, otros municipios como La Ría lo encararon y lo están haciendo. Ellos ya van por la segunda etapa de su proceso de restauración. Digo, bueno, viste que había cosas para hablar sobre el agua. Pregunta profana, absolutamente profana, porque es un tema que lo miro y lo observo simplemente casi como espectador. Aplicando el sentido común, ¿hay alguna posibilidad de hacer alguna obra para contener las aguas? Las obras, por lo que yo he leído, y he leído bastante, las obras habría que hacerlas en la zona alta, en la cuenca alta, por eso, donde no es difícil. Y voy a hacer otra pregunta más profana aún. Utilizando alguno de esos cañadones, ¿no se puede utilizar la propia piedra de la región para hacer de contenedor? A ver, hay que buscar eso, que si uno entra en el Google Earth, que ves todo el relieve y se ve muy bien, encontrás muchos lugares donde se podrían hacer reservorios de agua transitorios, es decir, que sirvan como de
de una contención. Una contención transitoria como para evitar que el agua llegue tan rápido y que permita a los cauces naturales desaguar sin inundar. Administrar esa agua ya es un problema más complejo. Luego, si ese agua vos la querés utilizar suponete en riego, se me ocurre que es lo que se te ha cruzado. Sí, claro. Que a mí también. Bueno, eso ya es un tema un poco más complejo. Pero sí al menos frenar y evitar todo ese arrastre y la inundación básicamente de la zona media, que es la ciudad, y la inundación de la zona baja, que está terriblemente afectada. ¿Por qué no se hacen esas obras, Eduardo? Yo creo que... ¿O por qué no se intenta hacerlas, por lo menos? A ver, y ahora vamos a hablar de política. Pero no política partidaria. Sí, política de Estado. Política de Estado. Vos sabés que hay elecciones cada 2 años. Y cada año y medio comienzan las campañas políticas. Ahora ya empezamos. La elección anterior fue en octubre del 2013, pasó 1 año y medio, estamos en campaña. Las decisiones políticas se toman a ver si sirven para la próxima campaña. Si no sirven para la próxima campaña, medio como que dejan de tener importancia. Voy a hacer una pregunta tonta, súper tonta. ¿Sentido de magnitud? Ninguna. No, el de Florentino Meguino no. Yo creo que esa es una de las causas más importantes. Estas cosas se ven en el mediano y largo plazo, pero evidentemente generan beneficios. Claro, pero esto tendría que ser conmensurable. Digamos, esto es supramunicipal. Esto es una cuestión, sí, porque obviamente afecta a diferentes partidos. Pero vos sabés que no, porque las cuencas, a ver, cada cauce de agua tiene su cuenca, y a nosotros las cuencas que nos afectan son las del Pillahuinco Grande y Pillahuinco Chico. No nos imaginemos otras, porque otras no nos afectan. Entonces, si nosotros resolvemos el problema dentro de nuestra cuenca, y a veces dentro de una subcuenca. A ver, cuando hablamos de la cuenca del Pillahuinco, hablamos de la cuenca alta, media y baja. Acá la alta, ¿dónde estaría? En las sierras. La media en nuestra ciudad y la baja en los campos que están hacia el norte, o sea, zona de La Prida, La Madrid, que bueno, básicamente La Prida y González Chávez. Esa sería la cuenca baja, ¿no? Pero si nosotros resolvemos el problema en la subcuenca, que es la parte alta, la subcuenca alta, tenemos resuelto el problema del resto. Sí, por supuesto. Esa es la piedra angular, digamos, del problema. Exactamente. Vos sabés que yo cuando presentamos esto vi entusiasmo, interés en todos los dirigentes. De hecho, a ver, enseguida lo incorporaron al presupuesto. O sea, no hubo dudas de incorporarlo como algo importante para empezar a hacer el estudio y empezar a trabajar en el tema. Bueno, después vuelvo a repetir, por errores administrativos quedó afuera del presupuesto, pero lo que siento mucho es que se pasaron varios meses y no volvió a ser incorporado, porque tampoco es una cifra demasiado importante para el municipio en función de la magnitud del tema que se pretende abordar, ¿no? Por supuesto, bueno, por supuesto. Estas cosas pasan porque a veces se atiende el punto final y no las causas. A ver, yo he escuchado en estos días que se han hecho obras de mejoramiento de la canalización, porque en realidad creo que canales nuevos no se hizo ninguno, pero se mejoraron un poco los niveles de los canales que estaban, y aparentemente lo escuché al ingeniero Schumann y dice que funcionaron bastante bien con las últimas lluvias. Está bien. Desde ya aclarando, y en esto creo que han sido muy honestos, que esto puede aliviar la situación, pero que no la resuelve. No, claro, por supuesto. Bueno, pero digo, a ver, se puso mucho énfasis en resolver el punto final, es decir, el tema de los canales de guarda para que no, pero no ponemos el mismo empeño en las causas. Y ahora, si dejamos el tema de las lluvias, que es un tema largo, interesante, y lo podríamos desarrollar en otro momento con mucha mayor profundidad, vuelvo a lo que nos faltaba terminar, que era el tema de seguridad, ¿no? Pero porque quiero hacer un paralelismo en esto. Entonces, enseguida vemos, cuando se habla de la inseguridad, lo primero que salta a la vista es lo policial y judicial, que es el final de la película. Pero nunca salta el tema de las causas y los orígenes del problema, y no se trabaja sobre eso. Se trabaja sobre el canal de guarda, pero no frenando el agua que no tendría que venir. Se trabaja sobre el hecho, la represión del delito, claro, pero no sobre las causas y el origen. Y bueno,
parece ser que ese es un obstáculo. Yo leía un trabajito, que creo que por acá tengo una frase, pero mirá, lo leo. Lo saqué de un trabajo hecho sobre el tema de la prevención del delito. Dice, mucho se recurre a la famosa frase de Einstein: si esperas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Y esta es una oportunidad para confirmarla. Dice, pero como en todo análisis de un proyecto a emprender es necesario detectar las amenazas o obstáculos que se presentan para encarar la prevención social del delito, el más significativo es el pensamiento, el obstáculo más importante, el pensamiento dominante en los dirigentes políticos y gran parte de la sociedad, tales como que el problema es policial y se resuelve con mano dura, y que a más delitos, más justicia penal y por lo tanto más penas drásticas para reducirlo. Ese es el primer obstáculo que se encuentra uno cuando realmente quiere combatir el delito desde sus orígenes y sus causas y realmente hacer prevención del delito. Y combatir el agua desde la cuenca. Exactamente. A ver, cuando hablamos de la prevención del delito, ahí intervienen muchas disciplinas académicas, pero fíjate cuáles son en orden de acuerdo a la real situación, al real problema: la psicología, la sociología, la geografía y por último la criminología. Pero si no trabajan estos sectores... Claro, a todas esas, a la última llegás por la deficiencia de todas las por anteriores. lo que puedas haber fallado antes. Para concluir, te hago esta pregunta, y más que pregunta, una propuesta al aire, ¿no? El agua es un problema, la seguridad es otro problema, prioritario seguramente a los efectos más humanos es la seguridad. Estamos ante un proceso preelectoral. De aquí van a salir nuevas autoridades. Uno habla muchas veces de pactos en el gobierno nacional, de decir, bueno, hay cuestiones estatales, algunos puntos centrales, qué sé yo, serán 10 puntos en los cuales hay que ponerse de acuerdo para los próximos 20 años. ¿No se podrá hacer algo en Pringles para que estos temas que son acuciantes y donde hay acción posible, real? Porque, bueno, cuando hablamos de otros estamentos, nos sentimos impotentes para realizarlo. Pero estos temas son de resolución local. Local, exactamente. ¿No se podrá impulsar que por lo menos la gente que tenga la responsabilidad de conducir los destinos de Pringles, ejecutivo por un lado, legislativo por el otro, se pongan de acuerdo en 10 temas centrales, 5 si querés para no complicarlo tanto? Mirá, ojalá pueda ser concretarse, pero es cierto, a ver, yo escucho ahora en los últimos días, vamos a tener DDI, vamos a tener DDA, seguimos hablando del tema policial. Sí. Y no estamos hablando... No, y de complejizar más las cosas, porque a decir verdad, todo esto va a redundar seguramente en... Te hago una propuesta. Como se nos va el tiempo y tenemos otro columnista o un invitado sentado, para el próximo encuentro del viernes, ¿se te ocurren 5 o 10 de estas cuestiones para tirarlas al aire y que la estudien los candidatos? Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, ¿queda abierta esa propuesta? Sí, cómo no. Gracias, Eduardo, muy amable por tu participación.